vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Oye, esto es la democracia. Pero adelante. A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia. ¿Vale? Adelante. Venga. Ahora toca responsabilidad. Espero que Pedro Sánchez sea capaz de armar un gobierno fuerte, un gobierno estable, que dé garantías a la Unión Europea y que garantice a los ciudadanos políticas públicas progresistas y diálogo y vías democráticas para gestionar la cuestión territorial. Preferiría que aseguráramos que hasta 2020 en este país se implementa un programa de rescate ciudadano, en este país se saca a los corruptos de las instituciones definitivamente y se deja trabajar a los jueces. La moción de censura es un mecanismo que sirve para sustituir al gobierno. Ojalá podamos construir un gobierno alternativo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Esperamos que pueda ser útil. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de una sola cosa, que un gobierno del Partido Socialista sustentado por Podemos siempre será más dialogante y escuchará más que no un gobierno del Partido Popular sustentado por Ciudadanos. Esta es la realidad, aquí está el origen de todo. Luego lo que va a ocurrir, pues no lo sé, pero estoy convencido que escucharán más. A partir de aquí estamos situados en las antípodas, es evidente. Una legislatura donde prácticamente va a ser imposible sacar leyes, acuerdos, presupuestos ante la fragmentación del acuerdo que tiene el señor Sánchez con Bildu, con Esquerra Republicana, con el PDeCAT, con todas las marcas de Podemos. En definitiva, un gobierno Frankenstein, como hemos dicho en muchas ocasiones. También habrá que estar muy atentos en estos meses a las concesiones y a las hipotecas que nos deje el señor Sánchez estos meses de gobierno en manos de Torra, el presidente racista de Cataluña, en manos de Puigdemont, su aliado ahora, desde la huida de la justicia, en manos de Bildu, partido que apoyaba a Batasuna. Y también es necesario, creo que puedo decir, aun cuando como lehendakari, pero militante del Partido Nacionalista Vasco, que la decisión ha sido muy sopesada, muy meditada, pensando en el respeto, planteando alternativas y abocándonos también a una decisión que estaba condicionada por la soledad del apoyo que pudiera prestar el Partido Nacionalista Vasco.
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa donde tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan cambiante, tan convulso, en un escenario que desde luego ahora sí puede recibir todas esas etiquetas. Bienvenidos a la cafetera una mañana más, vamos a tratar de analizar un poquito precisamente ese contexto y lo vamos a hacer con la ayuda de numerosas personas que se están incorporando ya a esta hora al programa. Win Sally, Manuel, Mar Blasco, buenos días, Comodín, Olga Marcados, Rubén, Mercedes, Fran Moreno, Juan, SCT, Osach, tantas y tantas personas que forman parte de nuestro cuerpo de analistas, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Buenos días, cafetera. Y a los mandos de la nave del Enterprise, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Debo de tener una falta de riego horrorosa, porque ha habido un momento de duda de Manuela Navarro, María Navarra, o sea... Ten cuidado que... No, bueno, pero es que hoy contamos con visita en el estudio cafetera. Bueno, millennial no, yo he dicho, sigues siendo tú millennial, pero Antonio Maestre, muy buenos días. Muy buenos días, sí, millennial poco ya, ¿eh? Pero bueno, en precrisis de los 40. Sí, ahí eso, en los márgenes. Todavía me queda, pero sí. Luego hacemos una cosa, cuando acabamos la página informativa, abrimos la sobremesa cafetera y entonces hablamos un poco de la vida. Hoy deberíamos hablar de este tema, porque lo de la crisis de los 40, que y luego dicen, claro, luego queréis huir del discurso viejuno y siempre hacéis con el rollo de la crisis de los 40, pero es que existe, es real, está aquí, flotando. Sí. ¿No sabes por a dónde? mí es un fantasma que me está persiguiendo. Por ahora estoy huyendo de él, pero hasta dentro de poco llegará a mí. Bueno, los que están en crisis absoluta en este momento son el Partido Popular, que todavía no se ha recuperado del golpe, todavía no saben por dónde ha venido el gol, en estado de shock absoluto. Solamente hemos escuchado a Rafael Hernando siendo conscientes el viernes cuando tenía que despedir la sesión del Congreso, sesión de la moción de investidura y votación en la que tú estabas por allí, estuviste en el Congreso estos días. Sí, estuve siguiéndolo desde el primer día, llegué un poquito tarde, tenía un programa en Telemadrid la mañana del primer día, pero en cuanto llegué me puse a observar y fue un espectáculo humano muy, muy interesante. Se podían sacar bastantes conclusiones de las actitudes, de las caras, de los movimientos que se hacían en los escaños y observé bastante tiempo a dos miembros, uno es Rafael Hernando y otro es Albert Rivera, y se pueden sacar bastantes conclusiones de todo aquello que hicieron. Rafael Hernando, a pesar de que sí es verdad que parece el más consciente en su intervención durante los días previos, o sea, el día previo, su intervención fue el segundo día, estaba siempre muy desafiante. Había momentos en los que se ponía junto al pool de fotógrafos tomando un café, mirando el estrado de oradores, mirando a Pedro Sánchez con una actitud desafiante. Los gestos es donde mayores conclusiones se pudieron sacar, mucho más que los discursos. Los discursos, al fin y al cabo, están muy medidos y la mayoría de las veces intentan trasladar mensajes que no se corresponden con su verdadero ser y con su verdadero parecer. Pero estos días se vieron los personajes completamente descarnados y se pudo observar y se pudieron sacar conclusiones que quizá desde televisión o solo viendo los discursos no era posible sacar, ¿no? No, es muy interesante el escenario que se ha dibujado de forma repentina en prácticamente 48 horas, porque hasta 48 horas antes todavía cabía la posibilidad de que fracasase la moción de censura. Desde luego el lunes la daba por fracasada a todo el mundo. Y en solamente una semana se ha precipitado el gobierno. Ha conseguido Pedro Sánchez salir de una posición bastante discreta dentro de las encuestas del discurso público y colocarse como presidente de gobierno. Y se abre una expectativa. Me gustaría que a lo largo del programa vamos a hablar con Óscar Puente, del Partido Socialista, hay quien le ve como posible ministrable, aunque ahora las quinielas se están haciendo de toda naturaleza y Óscar Puente no tenía tanto protagonismo ya en la primera línea del partido como para decirlo con seguridad, pero en todo caso está muy pegado a la figura de Pedro Sánchez. Y nos llama la atención porque, claro, ahora hay que hacer un gobierno en solo unas horas. Hay mucha gente que va a llegar hoy a su puesto de trabajo y ya no tiene puesto de trabajo. Es toda una reconversión, es todo un ERE de una dimensión gigantesca. Hay 1.000 y pico personas asociadas directamente, puestos de confianza, y hasta 4.000 puestos de confianza indirectos. Y luego ya, pues quien engorda las cifras dice hasta 6.000 pérdidas de empleo. Bueno, pérdidas de empleo de los suyos, porque luego habrá recolocaciones. Pero van a tener que ser nombrados muchos cargos de confianza. No tiene Pedro Sánchez tanta gente alrededor como para cubrirlos. Va a haber que asumir que a uno le han quitado el gobierno
que todavía hay mucha gente que no es consciente de que no tiene puesto de trabajo. O sea, tenemos una etapa por delante bien apasionante, ¿no? Sí, además ese drama se vio también, porque obviamente hay muchísima gente dentro del Partido Popular que tenía, hablamos esos 1.300 cargos directos que perdieron el empleo de manera fulminante en 2 días, pero es que justo esa semana se habían aprobado los presupuestos y prácticamente tenían garantizado su trabajo hasta 2 años vistas, hasta las próximas elecciones quizás, o un poco antes si se convocaban, ¿no? Entonces, el shock que han vivido de pasar de aprobar los presupuestos a quedarse sin trabajo, que además sin verlo venir, porque es que el Partido Popular no lo vio venir, ha provocado un verdadero cisma. Y eso se va a tomar como una manera ilegítima de llegar al poder. Ya lo hicieron cuando en el 11M o las elecciones tras los atentados del 11M, y además ese mismo discurso va a intentar llevarlo a cabo, la teoría de la crispación, ¿no? Hablaba, creo que en El País hoy, Joaquín Estefanía de esa teoría, pero además solo voy a recordar cómo actuaban la oposición que va a hacer el Partido Popular y cómo actuaban antes. Cuando ganaron las elecciones el Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, un senador del PP, dijo que Pavía entró al Congreso a caballo, Tejero en un tanque y José Luis Rodríguez Zapatero en un tren de cercanías. Esa manera de plantear que el poder les pertenece al Partido Popular por designio divino y que no hay ninguna otra manera de conseguirlo, arrebatárselo, nada más que de manera ilegítima, está también hoy presente, porque ellos consideran que la moción de censura ha sido ilegítima, así lo han planteado, porque no conciben la democracia parlamentaria de otra manera cuando no tienen el poder absoluto, ¿no? Entonces esto nos plantea unos meses o lo que quede de legislatura, que puede ser larga. Yo auguro que sea larga, lo más posible, si no lo impiden sus socios, pero auguro que sea larga, porque les interesa a todos que lo sea. Pero durante todo ese tiempo se avecinan momentos duros de oposición dura, y veremos a ver, porque en este caso encima hay 2 partidos compitiendo por esa oposición, tanto el Partido Popular como Ciudadanos. El Partido Popular está acostumbrado a ser virulento, agresivo, de no tener escrúpulos a la hora de hacer oposición. Ciudadanos no sabemos si podrá competir con el Partido Popular en esa agresividad, hacer una oposición ultra, pero obviamente si entra en esa dialéctica nos esperan momentos bastante y luego está violentos. Las medidas que sea capaz de tomar el nuevo gobierno. A ver si quiere competir contra Podemos estando en su círculo de apoyos, porque claro, el Partido Socialista también tiene un reto importante, que es preparar las siguientes elecciones, que pueden precipitarse también en cualquier momento, aunque intenten estirarlo lo más posible. Pero tratará de manifestarse como aliado cercano a Podemos, intentará buscar su propio espacio y aprovechar esta coyuntura para ganarle algo de terreno. Y hay algunas medidas con las que ya se está especulando, con las que el Partido Socialista trataría de recuperar la agenda de izquierdas, la que le permita tener minoría en el Senado, la que le permita no tener los equilibrios parlamentarios suficientes para sacarlas adelante y la que le permita tener unos presupuestos que no gobierna. Pero medidas que pueden ser muy políticas. Por ejemplo, se habla del Valle de los Caídos. Se empieza a especular con que el Partido Socialista querría hacer algún movimiento muy escénico en el Valle de los Caídos, pues no sé si retirar finalmente los restos de Franco de allí, algún movimiento de esa naturaleza. Pero bueno, son muchos rumores los que corren ahora por los oscuros callejones de la corte madrileña. De eso vamos a hablar hoy en el programa y efectivamente, como decía Antonio Maestre, ¿cuánto durará la legislatura? Iglesias decía que era favorable de estirarla lo más posible hasta 2020. Ahora toca responsabilidad. Espero que Pedro Sánchez sea capaz de armar un gobierno fuerte, un gobierno estable, que dé garantías a la Unión Europea y que garantice a los ciudadanos políticas públicas progresistas y diálogo y vías democráticas para gestionar la cuestión territorial. Preferiría que aseguráramos que hasta 2020 en este país se implementa un programa de rescate ciudadano, en este país se saca a los corruptos de las instituciones definitivamente y se deja trabajar a los jueces. La moción de censura es un mecanismo que sirve para sustituir al gobierno. Ojalá podamos construir un gobierno alternativo. Eso decía Pablo Iglesias. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. You
Bueno, pues vamos a seguir hablando aquí en el programa. Si os parece, vamos a despejar también las portadas de los periódicos para ver cómo retratan, porque luego está toda la maquinaria mediática y cómo el debate público, el debate informativo, la agenda setting está situando este tema en el epicentro de las críticas. Vemos algunos cambios de posiciones. Reciben al gobierno de Sánchez al principio lo recibieron las primeras horas pidiendo el adelanto electoral lo antes posible. Ahora la cosa empieza a acomodarse un poco. Dice el periódico El País en su portada: los varones del PSOE discrepan sobre cuándo ir a las elecciones. Los líderes territoriales no quieren concesiones a los partidos independentistas, dice El País, y Sánchez hará guiños a la izquierda con vistas a los comicios locales de 2019, que es el siguiente escenario electoral que está preparando toda la clase política. Dice además el periódico El País que el Partido Popular prepara una oposición dura para recuperar votos perdidos ante Ciudadanos, dice El País. Claro, este es uno de los temores. ¿Cuánto de beligerante puede llegar a ser, cuánto de crispada puede llegar a ser la vida política española? Claro, bueno, hay has mencionado al partido, al País, y yo me gustaría incluir una cuestión que llevo tiempo pensando, la nueva coyuntura política ha dejado a Ciudadanos en una posición muy complicada, porque ellos iban con un camino prácticamente de rosas mediático, ¿no? Le habían hecho un pasillo hacia Moncloa, pero ahora la nueva situación creo que puede cambiarle y dejarle a Ciudadanos y lo que yo llamo la brunete mediática, es decir, todos estos apoyos que lo facilitaban tanto. Porque, bueno, se augura un cambio de dirección en el país, no sé cuándo ocurrirá, pero lo que es cierto es que lo que sí ha cambiado rápidamente ha sido la opinión frente a Pedro Sánchez. Los días previos a la moción de censura, el diario El País era muy, muy, muy virulento con la posibilidad de esta moción y solo quería elecciones anticipadas, como le venían bien a Ciudadanos, pero tras la victoria de la moción de censura, un editorial que hablaba de nueva etapa. Y esto es importante porque tanto a Pedro Sánchez como al Grupo Prisa, al País, le interesa una entente. Y esto vuelve a situar a Ciudadanos en una situación complicada que a mí me preocupa también, porque la única salida que tiene puede ser radicalizarse aún más. Y me preocupa que esa radicalización pueda aprender, ¿no? con medidas que hasta ahora todavía no se han dado, nada más que de manera casi cosmética, ¿no? Y hablo de medidas como xenófobas o anti-inmigración, que creo y temo que pueden empezar a aparecer para intentar ganar apoyos dentro del ámbito de la derecha parlamentaria. Es que además yo el problema que veo, sobre todo en la figura de Albert Rivera, es que no hay límites en esa figura, es decir, no sabes los márgenes en los que se mueve la figura de Albert Rivera, no ves esos márgenes ni esas delimitaciones. Empezamos viendo un Albert Rivera que decía que era de centro izquierda y ya le estamos viendo abrazando posturas cercanas a Vox. Entonces sí que es verdad que da miedo porque no sabes los límites que tiene. Así como si vemos los límites más o menos del Partido Popular, ¿no? Hay veces que se salen de esos márgenes, pero más o menos les tenemos cogido los márgenes. Pero a Ciudadanos es muy difícil de momento cogerle los márgenes y eso es muy peligroso para la democracia. Yo creo que Ciudadanos encaja perfectamente en lo que los politólogos hablan de derecha radical en Europa. Lo único que le falta para llevar a cabo es plantear medidas anti-inmigración que en otros países se han planteado de manera directa. Todavía no le ha hecho falta, porque no le ha hecho falta para allá, pero en cuanto vea que puede perder esta ola de apoyos, sí puede llevarla a cabo, porque en el fondo es lo que dentro de un partido que tiene como único programa el ser garante de la unidad nacional, un nacionalismo español, que además siempre hablan, porque ellos siempre hablan contra los nacionalismos, de intentar que se construyan sobre el ellos y sobre los otros. Y es lo que hace Ciudadanos. Ciudadanos no es nada sin los nacionalismos periféricos. No existiría sin los nacionalismos periféricos. Se construye a través de la negación del otro que es lo que ellos consideran nacionalismos periféricos. Porque, primero, nace así. Entonces, su ADN, ¿no? Es el nacionalismo y el ataque al otro, es ir a la contra. No saben hacer política de otra manera, no tienen un programa constructivo. De hecho, se les ha visto en esto de la moción de censura todas las carencias que tienen en política. Cuando se les ha presentado una situación difícil, que es la de la moción de censura,
en la que no tenían tiempo para hacer encuestas, para posicionarse, para opinar por dónde va la línea social mayoritaria y ellos adaptarse a ella, se les han visto las costuras. Hay que recordar que es que en los 3 días desde que se presentó la moción, presentaron 4 o 5 propuestas que eran anticonstitucionales, que no se podían llevar a cabo, que con una simple lectura de la Constitución te dabas cuenta de que eso que proponían es que no era posible. Llegaron a proponer 3 nombres de independientes y luego esos independientes salían diciendo que, oye, que conmigo no ha hablado nadie. Esa sensación de estar sobrepasados, porque cuando la realidad no se adapta a su circunstancia, no saben reaccionar, ¿no? Porque en el fondo no tienen programa, simplemente saben actuar frente al otro. Bueno, y con un acto demoledor como ecuación final, que es el apoyo al Partido Popular en la moción de censura cuando has estado defendiendo tanto tiempo el discurso de la regeneración. Y lo tumbas en una sola jugada, en una sola votación, que además no va a ninguna parte, que pretende escenificar algo que no se sabe muy bien qué es, no descontentar demasiado al electorado de derechas para que no parezca un enfrentamiento abierto, pero paralelamente desdibujas completamente el retrato que habías tratado de hacer de tu propio partido. Claro, era un relato que ya estaba bastante desdibujado, ¿no? Porque en el fondo siempre he apoyado a los partidos. Si pasaba algo en Murcia, pues bueno, cambiaba uno por otro, pero seguía el mismo partido, que en el fondo es el núcleo de la corrupción, ¿no? Entonces cambiaba, pero bueno, era un poco... Pero bueno, sí le permitía tomar medidas que podía vender, que podían tener se podían comprar, ¿no? Pero yo creo que ese relato ha quedado pulverizado al ser el único partido, junto con UPN y Foro, que prácticamente son el Partido Popular con alguna cuestión provincial de regional, pero son los únicos que han votado para que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno. Los únicos. Por lo tanto, ahora no sé cómo pueden presentarse como regeneradores de la corrupción. Es decir, el partido que ha sido expulsado por la corrupción solo ha mantenido el apoyo de ese partido que decía venir a regenerar la política. Entonces, ese relato ha muerto. ¿Cuál pueden construir ahora? Y eso es lo que me preocupa como ciudadano. ¿Cuál es el que pueden construir? Yo solo veo que puedan construir uno basado en el nacionalismo aznariano más descarnado. Además es que yo recomiendo a todos los lectores leer un libro de Manuel Vázquez Montalbán que se llama La aznaridad. En ese libro, Manuel Vázquez Montalbán estaba haciendo un retrato perfecto de Albert Rivera, sin saber que Albert Rivera existía todavía. Porque ese retrato que hizo de la aznaridad, de José María Aznar, de todo lo que él defiende ahora como novedoso, es lo que hacía José María Aznar en sus años. Entonces, no descubre nada nuevo Albert Rivera. Todo su presentación el otro día, por ejemplo, de la España Ciudadana, ese acto patriotero, no es más que lo mismo que hizo José María Aznar, Esperanza Aguirre, María San Gil y Josep Piqué en el año creo que era 2001, 2002, no me recuerdo ahora mismo el año, pero no sé si recordáis esa bandera que pusieron en Colón, que todavía sigue, pero que en su momento lo que llamaba Manuel Vázquez Montalbán lo llamaba el banderazo. Lo que en aquel momento era, incluso intentaban hacer un homenaje mensual. Y José María Aznar lo llamó patriotismo civil, no lo llamó nacionalismo. Rivera replica nada más. Esta va a ser una semana llamativa porque, entre otros, reaparece José María Aznar. Está previsto que mañana presente un libro, participe en la presentación de un libro, y hay mucha expectación en torno a las palabras del expresidente del gobierno, pero ya lo hemos contado aquí en el programa. Se da la paradoja de que en los oscuros callejones de la corte madrileña se habla mucho del equilibrio que se ha producido de la relación que ha empezado a crecer entre Albert Rivera y José María Aznar, y dicen que ha sido el gran interlocutor ante América Latina, el que le ha abierto las puertas a las grandes visitas de mandatarios latinoamericanos a Albert Rivera, y el que le hacía de introductor era el señor Aznar, ¿no? Es que Albert Rivera es un aspirante imitador de José María Aznar. Es que absolutamente todo lo que ahora está haciendo es que ya ha estado en la política española, es que no es ninguna novedad. Además, esos, si te fijas en el pensamiento que se puede intentar vislumbrar en Albert Rivera, que es muy difícil porque es bastante vacío. De hecho, le preguntaba hace poquito Pepa Bueno, en una entrevista, le preguntaba que cuáles eran las lecturas o cuáles eran sus referentes para intentar ver
en su pensamiento cuáles son esas diferencias entre patriotismo y nacionalismo, ¿no? Y él decía, yo desde Popper a Ortega, ¿no? Claro, yo digo, bueno, estará bien, ha leído a Popper, a Ortega, vamos a ver qué es lo que ha leído. Y sin embargo, lo que había leído, es que había ido a una presentación de Mario Vargas Llosa, y en el libro de Mario Vargas Llosa, en la nota de prensa, hablaban del libro de Mario Vargas Llosa, que era un retrato desde Popper a Ortega. Yo no sé si ha leído a Popper, a Ortega, pero desde luego en su pensamiento no lo parece. Pero si ha leído a Ortega es peor todavía, porque el pensamiento de Ortega está muy, 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 muy vinculado al que tenía José María Aznar, que bebe directamente del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, que podrá no gustarle a Albert Rivera, pero aunque igual no lo sabe, porque yo pienso que es un falangista involuntario, no sabe que lo es, pero su pensamiento se vincula directamente con los pensadores por los que bebía. La masa orteguiana, si ves los libros de Ciudadanos en los que salía el origen de Ciudadanos, son un grupo de pensadores, de soberbios intelectuales que se pensaban mejor que el vulgo, y hablaban precisamente del pensamiento que Ortega traza en el Rebelión de las Masas, de la masa orteguiana. Y hablaba y decía, Félix de Azúa, que es uno de los fundadores de Ciudadanos, decía que la masa, cuando no le das todo masticado, pues acaba cegada. Se consideran superiores, pero con un pensamiento vinculado a ese pensamiento orteguiano, que es el mismo que tenía José María Aznar. José María Aznar sí lo conocía. Albert Rivera creo que lo quiere imitar sin conocerlo. Bueno, pues esto es La Cafetera. Ahora, a continuación, hablaremos con Óscar Puente, Partido Socialista, para ver también con qué expectativas abordan esta etapa tan compleja desde el Partido Socialista. Hablaremos de ello ahora en unos minutos, pero si me permitís, cerramos las portadas. Luego vamos a continuar charlando tranquilamente, que tenemos también que hablar con Ainhoa Goñi de ciencia, tendremos que mirar la agenda cafetera y tenemos muchas cosas por delante hoy en el programa. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues lo habíamos anunciado, os decía, hay mucha expectación por saber qué periodo se abre, qué posibilidades en este tiempo tan complejo, tan convulso. Óscar Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Creo que recibiste la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia de gobierno, el triunfo de esa moción de censura, con alguna lágrima, he leído. Con muchas. La verdad es que hacía mucho tiempo que no lloraba tanto. Han sido unos años muy complicados y
especialmente este último año ha sido un año muy, muy difícil y en el que hemos sufrido mucho. Y la verdad es que mirando un poco atrás, lo que hemos hecho es algo verdaderamente increíble, ¿no? Contra todo y contra todos. Y en fin, han sido años de duros y uno siente o al menos el otro día yo tenía la sensación de haber recuperado muchos de los sinsabores que me he llevado en política. Se asume que es un tiempo positivo en esos términos, pero también de extraordinaria complejidad, porque se augura muchísima tensión en la vida parlamentaria, ¿no? Sí, bueno, son tiempos complejos, pero, en fin, lo son también desde la oposición. Incluso yo creo que en este momento la situación que teníamos en la oposición también era complicadísima de gestionar. Yo prefiero gestionar la complejidad desde el gobierno que hacerlo desde la oposición. Y además yo creo que al país le va a venir muy bien. Creo que la mejor manera de trasladarle a los ciudadanos que hay otra forma de hacer las cosas es haciéndola. Y igual que lo estamos haciendo en Valladolid, yo creo que lo podemos hacer en el Gobierno de España y eso va a ser bueno para la sociedad y va a ser bueno para nosotros como formación política. ¿Qué tipo de gobierno planteará el Partido Socialista? ¿Se van a poder tomar medidas? En estas horas se hablan de algunas iniciativas que podría intentar poner en marcha más allá de los presupuestos que los tiene, que no los gobierna obviamente y del Senado, pero algunas iniciativas que le tilden, que le den ese carácter de izquierdas. ¿Podrá hacerlo el Partido Socialista? ¿Lo hará? Sí, yo creo que hay ámbitos que no dependen exclusivamente de lo económico, que son más normativo y demás, que se van a poder afrontar. Hay una agenda de regeneración democrática que emprender, recuperar la libertad y la independencia de los medios de comunicación públicos, derogar la ley Mordaza o al menos los aspectos claramente regresivos de su contenido. En fin, todo ese tipo de cosas se van a poder afrontar. Y yo creo que se van a afrontar sin dilación, que es una de las cuestiones que se quiere abordar con la máxima celeridad posible. Y cuestiones más icónicas, banderas de la izquierda tradicionales, por ejemplo, en los oscuros callejones de los mentideros madrileños, se habla mucho en las últimas horas de si el Partido Socialista dará algún paso, por ejemplo, en sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Eso es posible? Pues no lo sé. La verdad es que yo en mi orden de prioridades pues no suelen estar mucho ese tipo de cosas, a pesar de que yo, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Valladolid con fondos públicos abrimos las fosas que había localizadas y bueno, pues sacamos de allí a la gente que estaba enterrada de manera inhumana. Pero en fin, yo no sé si ese será uno de los asuntos centrales del gobierno en el corto plazo, ¿no? Si Óscar Puente tuviera, porque claro, es posible, no sé si su nombre está en alguna quiniela de ministrables, en alguna está. Bueno, ya en quinielas evidentemente está, porque tampoco hay que esforzarse mucho. Soy el portavoz de la Ejecutiva Federal, soy una persona muy próxima a Pedro, pues es normal que haya quien piense que yo puedo ser ministro. Pero ya le anticipo yo, lo he dicho ya a unos cuantos medios y lo reitero, yo no voy a estar en el gobierno de Pedro Sánchez, porque yo tengo un compromiso con mi ciudad y es un compromiso que yo no voy a romper. Yo ya dije hace tiempo que pasara lo que pasara, sería candidato a la alcaldía de Valladolid en 2019 y que si los ciudadanos me apoyan lo seré en 2023. Por tanto, mi compromiso con el partido tiene que ser compatible con mi compromiso con la ciudad de Valladolid. Y sí que puedo seguir en la Ejecutiva Federal, puedo seguir echando una mano, pero yo voy a seguir institucionalmente vinculado al Ayuntamiento de Valladolid, que es mi pasión, que es lo que me llena, lo que me hace pues vivir con intensidad la política y ahí es donde voy a seguir. Lo dices con mucha seguridad. Damos por hecho que ¿alguna conversación ha habido con Sánchez de esto o no? ¿Le ha trasladado sí, bueno, mismo yo ya se lo he dicho a Pedro. Y además, Pedro me conoce muy bien, sabe que la política municipal es mi pasión y que mi ciudad es mi pasión. Él me ha visitado aquí. La primera ejecutiva que se ha hecho fuera de la sede de Ferraz se hizo aquí en Valladolid y lo hemos hablado y él sabe muy, muy bien cuáles son mis objetivos y cuál es mi posición. Yo no estoy disponible. Es decir, que conmigo no va a poder contar porque no estoy yo para ser ministro, sinceramente. Además, hay mucha gente en el partido que está muy bien preparada, que tiene mucha capacidad y afortunadamente no soy necesario. Por tanto, mi compromiso está aquí y aquí va a seguir.
Del tipo de oposición que pueden hacer el resto de los partidos, se dice con mucha hostilidad, cuando se den cuenta de lo que ha ocurrido. Muchos de ellos todavía no son conscientes, están recuperándose del shock de la moción de censura, de todo esto, cómo se ha precipitado en esto. Pero se habla mucho de la tensión que se va a vivir, se especula. Hoy el periódico El País titulaba en esa misma dirección. Y si es así, ¿qué tipo de gobierno podemos esperar del Partido Socialista? ¿Un gobierno hacia la izquierda o un gobierno que trate de introducir sosiego, de mantener ese espacio así, de una cierta indefinición en el centro? No, es que yo creo que ser de izquierda no es incompatible con el sosiego. El Partido Socialista va a gobernar como un partido de izquierdas que es, y otra cosa es que sea consciente de que habrá asuntos en los que no se podrá ir todo lo lejos que se querría porque no haya una mayoría parlamentaria que lo sustente, ¿no? Porque la geometría del Parlamento no es precisamente de izquierdas. No olvidemos que dos de los partidos que han apoyado la moción de censura son partidos que no son de izquierdas precisamente, como es el PDeCAT y el PNV, y por tanto habrá que ver a qué iniciativas se suman y a qué iniciativas no, pero en todo caso yo creo que el Partido Socialista debe gobernar desde la izquierda, que es su sitio, ¿no? Y también debe gobernar con la mano tendida y a base de mucho diálogo porque tiene 84 diputados y por tanto va a tener que tejer muchos acuerdos y va a tener que hacer un gran esfuerzo negociador durante todo el tiempo que dure el gobierno, ¿no? Te lo digo porque claro, sabemos que en las élites del Partido Socialista hay una cierta transversalidad, o en las antiguas élites, ahora los equilibrios parecen haberse modificado, pero hay una cierta transversalidad. Los varones pues tienen una idea del partido y una idea sobre el funcionamiento, y alguien el otro día en el Congreso de los Diputados decía, a ver qué hacemos si nos piden que le retiremos la medalla a Billy el Niño. ¿Qué haría Óscar Puente? Pues honestamente no es un tema que conozca muy bien porque ese señor tiene esa medalla y que cuando se le concedió, pero en fin, si hay una persona, un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tiene una medalla y que en su trayectoria pasada acredita actuaciones que no son muy decorosas, no veo qué problema puede haber en que se le retire la medalla. No sé si eso es todo el conflicto y todo el problema, y esto es lo que asusta a algunos, pues en fin, no lo veo excesivamente problemático ni justificado, ¿no? Y de cara a Cataluña, es uno de los grandes epicentros de la tensión en las relaciones políticas y en las relaciones sociales allí, pero ¿cómo diría que puede afrontar el Partido Socialista un nuevo escenario después de haber defendido la aplicación del artículo 155, un escenario diferente al del Partido Popular? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer con el tema catalán es intentar rebajar la tensión y propiciar un acercamiento, al menos en las formas, es decir, que haya un diálogo más permanente, más constante, más abierto. Yo no soy pesimista en relación con el tema catalán. Creo que los propios nacionalistas se dan cuenta de que han entrado en una dinámica que no les lleva a ningún sitio, pero también es verdad que a todos nos cuesta rectificar y bueno, pues que todo el mundo necesita tener una salida, ¿no? Yo en ese aspecto creo que peor de lo que estábamos no vamos a estar y que el Partido Socialista pues va a ser capaz, como lo ha sido históricamente, de abrir puertas y de encauzar diálogos para que el tema catalán se reconduzca. En todo caso, a todos los que tienen tanto miedo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ¿qué puede pasar, no? Aquí hemos tenido una votación un 1 de octubre completamente fuera del marco legal, con unos episodios y unos incidentes que jamás se debieron vivir. ¿Qué tenemos miedo? ¿Que pase eso? Porque eso ya ha pasado, ¿no? En fin, ¿qué tenemos miedo? ¿A que haya un presidente del gobierno que acabe declarando en la Audiencia Nacional para responder de asuntos de corrupción que afectan a su partido, aunque fuera en calidad de testigo? Porque eso ya ha pasado, ¿no? Es decir, yo no veo por qué hay que tener tanto miedo. Peor que estábamos, es muy, muy difícil estar. El nivel de deterioro democrático, de deterioro de las instituciones, del diálogo, de la convivencia, ha alcanzado cotas insospechadas, sobre todo teniendo en cuenta que además quien gobernaba no lo hacía desde una mayoría absoluta, lo hacía desde una mayoría también relativa y muy complicada, ¿no? Pues bueno, yo creo que en este momento lo que tenemos es que tener esperanza de que bueno, quienes han sido también parte del problema, pues ahora hayan optado por ser parte de la solución y por tanto que abramos espacios de convivencia y de diálogo nuevos y consigamos encauzar los problemas que teníamos, ¿no? Habla de acercamiento de posiciones, también de presos. Ayer Joan Tardá, en el objetivo de Ana Pastor, de Neutral, decía
necesitaríamos abordar ese asunto y llegaba a pedirlo. ¿El Partido Socialista cree que debería asumir el acercamiento de presos catalanes? Bueno, lo primero que hay que valorar si eso es posible, ¿no? Porque yo ayer vi el programa, efectivamente, estuve incluso luego hablando con Andrés Perelló. Claro, el primer problema que surge ante esa petición es determinar quién tiene que decidir dónde están los presos preventivos. Y el problema es que esa es una decisión que incumbe a los jueces. Es el juez de instrucción el que decide en qué prisión tiene recluidos a los presos provisionales, a los que están en prisión preventiva. Normalmente el criterio que emplean los jueces es el de la prisión más próxima al juez de instrucción, al juzgado de instrucción, puesto que si es necesario practicar diligencias, recibir declaración, pues bueno, lo que se hace es tener al reo en la prisión más cercana posible, ¿no? De ahí que, por ejemplo, el ejemplo que ponía Andrés Perelló de Zaplana, que está en Picassent, claro, Zaplana está en un sumario que es el caso Erial, que se está instruyendo en el número 8 de Valencia y, por tanto, está en la prisión más próxima al juzgado instructor, igual que le sucede a Junqueras. Junqueras ya ha pedido el traslado, de hecho, lo solicitó, pero no se lo pidió al gobierno ni a instituciones penitenciarias, se lo pidió al Tribunal Supremo, al juez de Arena, que es quien debe decidir, ¿no? Por tanto, lo primero es valorar qué capacidad tiene el gobierno de tomar esas decisiones y si es una decisión que, como desde mi punto de vista parece claro, depende de los jueces, pues no va a ser sencillo el dar cumplimiento. También es verdad, y aunque en todo caso tendrá que ser el juez el que lo determine, que si el sumario ya se ha instruido lo suficiente y no es previsible una nueva toma de declaración a Junqueras y al resto de presos afectados por los asuntos del proceso, lo lógico o lo razonable podría ser que cumplieran el periodo de prisión preventiva que les quede en prisiones cercanas a su domicilio. Eso es lo lógico, pero, insisto, es una decisión que no le corresponde en principio tomar al Gobierno de España ni a las instituciones penitenciarias. Óscar Puente. Bueno, descartamos entonces verle de ministro, eso seguro. Absolutamente. ya me conoces un poco, soy muy claro de no, yo no voy a ser ministro. Óscar Puente, muchísimas gracias, muy buenos días, mucha suerte. Gracias a vosotros, Fernando. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, vamos a hablar ahora a continuación enseguida de la agenda cafetera frente a la agenda setting, pero antes, por cerrar el capítulo, dado que hablábamos con Óscar Puente y tenemos aquí a Antonio Maestre en el estudio, es que la polémica del acercamiento de presos se ha dado en las últimas horas, lo vimos en el objetivo de posiciones, decías, pero tienes razón Óscar Puente en ese sentido, ¿no? Claro, es que a veces se tiende a pensar que tiene como si fuese similar al caso del acercamiento de los presos vascos, ¿no? Pero es que los presos vascos están condenados en sentencia firme y eso ya depende de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que sí puede decidir y es una dirección política. Pero tienes razón, son presos preventivos y los presos preventivos tienen que estar cerca del juzgado de instrucción, porque se hacen diligencias todavía, se vuelve a declarar y bueno, es así, tiene que ser el juzgado el que lo determine, porque nos llenamos la boca siempre con la separación de poderes y luego a la primera de cambio estamos pidiendo a los gobiernos que intervengan, ¿no? Está mal intervenir, es cierto que el Partido Popular lo ha hecho siempre y mucho, pero lo que no podemos hacer es a un nuevo gobierno que llega, que queremos que cambie algo, pues pedirle que lo primero que haga es intervenir en la justicia. Sí podrían y deberían
No, a lo mejor lo que se da por hecho tomar es que... en serio reformas que tengan que ver con la prisión preventiva y con la legislación. ¿Por qué se abusa de la prisión preventiva y hacer todo lo posible para legislar de alguna manera que eso no ocurra? Pero hay una cosa que me preocupa de este gobierno del Partido Socialista, porque al fin y al cabo es lo que da de comer a todos. ¿Qué espacio tiene para mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora? Porque habiendo prorrogado los presupuestos del Partido Popular, lo único que se habló en el discurso de investidura es sobre la derogación de la reforma laboral. Pero ¿de verdad creemos que el PNV o el PDeCAT van a apoyar una derogación de la reforma laboral y una reforma laboral menos lesiva para los derechos de los trabajadores? Porque eso es ser muy naif. Eso es ser completamente naif. Entonces, ese es el verdadero objetivo, porque está muy bien hacer medidas de ámbito social, cosméticas, pero hay un problema que la izquierda no suele querer afrontar, y es que ya ha dejado de ser preeminente en la clase trabajadora. La verdadera realidad dramática, y puede que por mucho que nos guste nos damos de bruces contra ella, es que muchísima gente de clase trabajadora, gente humilde, clase obrera, gente que pasa muy mal, que considera que la derecha, que Ciudadanos o que el Partido Popular es mejor opción para ellos. Y eso es una cuestión troncal que este gobierno tiene que afrontar. Tiene que de verdad transmitir que un gobierno progresista es el mejor para las condiciones de la clase trabajadora. El resto, sí, será muy bonito, medidas cosméticas para los convencidos. A mí me gustará mucho que quiten a Franco del Valle de los Caídos, porque yo estoy muy comprometido con la ley de memoria histórica, pero al final lo que importa es lo que da de comer a la gente. No, ahí también algunas de esas medidas pueden intentar lanzarse precisamente por la carrera electoral que se va a producir también frente a Podemos, del propio Partido Socialista. Bueno, 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Yo, sobre el gobierno de Sánchez, me gustaría decir que me siento un poco más orgulloso del gobierno de mi país, porque llevamos muchos años permitiendo que estuvieran en los cargos más importantes personas que han recibido sobresueldos de tramas corruptas enormes en comunidades varias y diversas. O sea, esto era increíble y por fin parece que lo vamos a limpiar, y eso espero. Así que le deseo lo mejor y que nos haga sentir orgullosos. Un saludo, Resistente. Bueno, pues esta es la sintonía con la que se distingue la agenda cafetera. Ahora hablaremos, porque también, claro, en la vida del estudio hay cosas que son... Bueno, que hay que contarlo. Hay que contarlo. Durante la pregunta a Antonio Maestre habéis oído un estruendo en el estudio, porque yo le había hecho un gesto a María para que cerrase la puerta del estudio. Y entonces, en el momento en el que María ha cerrado la puerta del estudio de la cafetera, se ha llevado por delante el sistema de cierre. Pero se lo ha llevado, estaba diseñado para que sea imposible entrar, de manera que en este momento estamos encerrados en el estudio de la cafetera y no es broma, o sea, ha partido directamente... ¿Y por fuera se podrá abrir? No, bueno, por fuera sí, lo que pasa es que para salir hay que desmontar la ventana. Aquí tendremos oxígeno suficiente para sobrevivir durante mucho tiempo. Oye, no es broma, ¿eh? No, sí, oxígeno sí, porque hay un aire y entra aire. Pero desde aquí tengo una entrevista a las 10. Aviso, no, que a lo mejor no llego. Pero esto va a ser para verlo. A lo mejor puedo entrar por la ventana. La ventana se puede desmontar, porque yo la desmonté una vez. O sea, que se puede salir de aquí, no te preocupes que saldrás, pero saldrás por la ventana. La primera vez que vengo y puede que nunca salga. Quien entra en la cafetera no sale de ella. Eso sí, te aseguro que esto en la SER no te pasa. Es más fácil entrar y salir rápido. Pero nunca haya tenido tanta fuerza. Bueno, te has sentido empoderada. Bueno, está bien. Creo que demasiado, no sé. Bueno. Está bien. Bueno, el caso es que con esta sintonía luego ya veremos cómo conseguimos salir del estudio, pero vamos, tendrá que ser por la ventana. El caso es que con la sintonía es verdad que se distingue la agenda setting de la agenda cafetera, la agenda setting que ha marcado la forma en la que los medios de comunicación contaban todo el relato de lo que ha estado ocurriendo, frente a una agenda de la cafetera que configuráis vosotros mismos, María. Sí, empezamos con una información que nos enviabais varias de vosotras y que, bueno, pues ha sido una información bastante comentada a lo largo del fin de semana.
Y hay una última hora respecto a este tema, y es que los Mossos identifican a los presuntos autores de la violación múltiple a una menor en la sala Razzmatazz en Barcelona. La Sexta.com informaba de ello y decía que la policía catalana ha abierto una investigación por la presunta agresión múltiple que se produjo en el backstage de la discoteca durante la madrugada del viernes al sábado. Explican además en esta información que, según la denuncia, la joven menor de edad se encontraba en uno de los camerinos de esta sala de conciertos con un acompañante en la madrugada del pasado viernes. En ese momento, un grupo de individuos entró en la zona restringida. Según dice la denunciante, 3 de ellos la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas y los Mossos no pueden facilitar, dicen, datos sobre el suceso al ser la víctima de la investigación una menor. Pero, como decimos, la última hora nos dice que han identificado a los presuntos autores de esta violación múltiple. Y nos vamos a un tema radicalmente distinto, pero no menos importante, y es que Enfermeros Salesa ya nos enviaba este fin de semana una información que tiene que ver con la educación rural y en concreto con Aragón. El 75% de los maestros cambian cada curso en la escuela rural, así lo decía el periódico La Comarca, y dice que la inestabilidad del profesorado es una de las históricas luchas de los defensores de la escuela rural. En prácticamente todos los centros rurales agrupados del Bajo Aragón histórico, la plantilla varía cada curso en una media del 75%, una condición que dificulta el inicio del curso y que afecta de forma directa al alumnado. Y además, en esta información también explicaban, los maestros rurales coinciden en que es necesario un trimestre para conocer a los alumnos y detectar sus necesidades, así como adaptarse a las metodologías, proyectos y singularidades de la escuela rural. Y terminamos con 2 informaciones. En este caso hay 2 naufragios. Uno de ellos está siendo trending topic y sobre ese tema Óscar Camps de la ONG Proactiva Penams ha puesto un tuit y ha dicho: por si los 2.000 kilómetros de costa libia fueran pocos, habrá que sumar también la costa de Túnez. 46 muertos oficiales y unos 70 muertos no oficiales en otro naufragio en aguas tunecinas. Y es que ante la costa tunecina, cerca de las islas de Kerkena, murieron al menos 48 personas cuando se hundió su barco, según se comunicó este domingo el Ministerio de Defensa de Túnez, según la agencia del país norteafricano TAP. El otro incidente ocurrió en aguas de la costa turca, donde al menos 9 inmigrantes murieron ahogados y entre ellos figuran 6 niños, según señaló la Guardia Costera de Turquía. Y explicaban que en la costa tunecina fueron rescatadas 68 personas de Túnez y otras naciones. Según medios locales, indicaron que en el barco viajaban 120 personas. Así que nos encontramos con informaciones que siguen llegando, porque efectivamente siguen llegando personas a nuestras costas en busca de una vida mejor. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues esta sintonía distingue también al capítulo de la ciencia en este programa, mientras tenéis cerrajeros ahí en el CSIC. Buenos días. Yo te digo, se me dan bien esas cosas, así que pues puedo ir a salir. Cojo un destornillador y voy para allá. No, créeme, o sea, porque tendrían que entrar primero en el edificio, después en la puerta del portal, que tiene, en fin, difícilmente ibais a acceder a la cámara acorazada de la cafetera. Pero bueno, ya veremos cómo salimos. Antonio Maestre, que está bastante fuerte, porque se le ve que tiene los tatuajes sobre los músculos. Tiene otra entrevista, no sé si va a llegar. Ya, pero ha empezado a tocar la puerta, digo, tampoco hace falta que la saques de cuajo.
dejado. No, pero podría. Pero bueno, Ainhoa Goñi, con esta sintonía distinguimos la ciencia. Habíamos dicho además la semana pasada que como se están acercando estas fechas también en pleno verano y se ha hablado mucho de estas medusas que tanto preocupan. Las medusas son carabelas, se llaman, ¿no? Sí, bueno, realmente, aunque casi nadie lo sabe, no es una medusa, pero como si lo fuese, básicamente porque se comporta de una forma muy parecida, pero realmente es un organismo que está formado por 4 organismos distintos que trabajan, para hacer el mal en este caso. ¿Y cómo es físicamente? Pues es bastante peculiar, sabes que tiene esa parte superior que es transparente con un color un poquito morado o azulado, y es lo que se llama la vela, porque además le ayuda a moverse por los mares, o actúa como si fuese una auténtica vela de barco, mide entre 15 y 30 centímetros, es la parte más visual, es la parte que cualquier persona además puede ver y eso nos va a señalar que hay un peligro. Parte visible, la parte que no vemos es un montón de tentáculos, de hecho, pues esa parte de ellos se dedican a la reproducción, otros a cazar a las presas, y son bastante más largos de lo que parece, porque aunque vemos esta parte que puede llegar a 30 centímetros, que diríamos que no es muy grande para un ser así, los tentáculos pueden llegar a tener 50 metros de longitud, totalmente extendidos. Entonces, en cuanto veamos una medusa, hay que saber que por debajo hay muchísimos tentáculos moviéndose y hay que alejarse lo más posible porque evidentemente nos podrían llegar a dar. Claro, pero ahí la cuestión es cuánto de peligrosas son, ¿no? Porque se ha especulado mucho si realmente son tan venenosas como para pensar. Había incluso en algunos programas que decían, su picadura puede llegar a ser mortal, ¿es así? A ver, es muy escandaloso decir eso, sinceramente. Es peligrosa, sí, o sea, porque es urticante, da bastante daño, da una especie como si fuese casi una descarga, o como si fuese una quemadura fuerte, pero no es mortal, salvo en casos extremos en los que sean personas en riesgo, o sea, niños muy pequeños en los que pues eso, ese dolor además les pueda causar un daño grande, o una persona con un riesgo cardíaco que un acontecimiento similar también le podría provocar un problema, pero para una persona sana es muy dolorosa, porque lo es, pero no es mortal. En todo caso, de todas maneras hay que tener mucho cuidado, porque ya sabes tú además que en cuanto nos pica una medusa, un ser como estos, todos nos ponemos a hacer experimentos, y en este caso es el único momento en el que hay muchísimas cosas que no se recomienda a la hora de tratar estas picaduras. Orina. Vamos a decir que no, porque además sé que hay cosas es verdad que es que siempre toda la vida se ha dicho a los niños pequeños, tú hazte pis en la mano. La serie Friends ha hecho mucho daño, Dice Antonio Maestre que comparte cultura cinematográfica contigo. Sí. Ha dicho, por supuesto, Mónica lo vivió. Pues en este caso, en recomendaciones generales se dice que no. Igual que lo primero que hay que hacer es retirarlo. Como no tienes unas pinzas a mano en la playa, pues te coges una bolsa y retiras los tentáculos. Recordar además que incluso estando muerta puede seguir siendo, puede picarte. Aún así, hay que tener cuidado incluso aunque nos la encontremos por ahí en la playa, no tocarla directamente, eliminarla cuanto antes, básicamente porque la eliminas del contacto con la piel, y nunca agua dulce. Es muy típico además echar lo primero que es por ahí fresquito para refrescar, ¿no?, la zona o quitar, y no, porque hace que el veneno se extienda más rápidamente por dentro del organismo. Entonces, agua salada, limpiar bien, y lo normal es que no haya ningún problema si se ve que el dolor aumenta ir a un centro hospitalario, sino lo normal es que pues el dolor se vaya pasando, pues te puedes tomar cualquier cosa para mitigar un poquito el dolor, pero así ni presionar ni nada. ¿Que hay mayor dolor? Acudir a un centro de socorro y atención, pero eso, sobre todo nada de agua dulce, y no echar ni amoníaco ni ningún tipo de experimento rollo Friends, ¿vale? Bueno, la carabela portuguesa, que retrata además, entre otras cosas, la transformación que se está viviendo en el medio ambiente y el cuidado que tenemos que tener. Pero Antonio Maestre me dice que quiere sí, yo le quiero hacer una pregunta, Ainhoa, porque siempre se habla mucho de las medusas como el que te puede picar, y yo recuerdo, a mí me picó hace muchos años un pez escorpión, que en el norte lo llaman fanecas, creo, quiero recordar, y claro, todo el mundo pensábamos que era una medusa.
¿Y cómo se puede diferenciar cuando te pica un pez de este tipo para saber cómo tratarlo y si el tratamiento que tienes que hacer es diferente? Porque, bueno, es... La Cruz Roja, pero tú fuiste a la Cruz Roja directamente. A mí yo me desmayé, me tuvieron que llevar. Duele muchísimo. O sea, me vas a decir que detrás de ese, de ese corpulento aspecto hay un hombre sensible y delicado. Sensible, pero además tenía 10 años, ¿eh? O sea, te hemos visto enfrentarte a Inda Maruenda con unas formas que pensábamos. Tú eres el Hulk que necesita la cafetera y ahora estás diciendo que todo eso es un pez escorpión y caigo. Oye, no, Fernando, que tienes razón en este caso, porque además se suele decir que son tan dolorosos o más que las picaduras de las medusas. El pez escorpión, que además también se le llama pez araña por algo, tiene esa espina venenosa que hace muchísimo daño. Lo que sí que ocurre a veces con el pez escorpión, no sé si te ocurrió en su caso, a ver, el resto que deja en la piel es distinto, incluso el tentáculo, sabes, que suele ser tipo rugoso, es como si fuese un pulpo, te suele dejar una marca así totalmente irregular y como rizada, digamos, y la del escorpión probablemente notarías, aparte de un dolor tremendo, una especie de aguijón grande que es el que te clavaría el veneno. Sí, aparte era de, como dos picaduras, parecía, como si hubiese picado 2 veces, sí. Pero claro, pinchazos. claro. Sí, claro, porque sería pinchazo profundo. Eso, los médicos que están acostumbrados, que trabajan en estas zonas de playa, están acostumbrados a reconocer las marcas y eso. Verían dos pinchos grandes, el dolor tremendo que te provocó. Me imagino, no sé si se te llegó a romper una parte dentro cuando te lo clavaste. No, me tuvieron que, creo que fue una herida, tuvieron que expulsar el veneno, haciendo una herida, pero sí, para... A mí me picó una abeja pero bueno, es una historia que no debería contar, pero fue hace muchos años, ¿verdad? Por esos puntos ya sabes que luego, claro, cuando tienes ahí que picar, pues pican. Pues mira, fíjate, oye, dice, pero fíjate que dice... Ahí recomendaban amoníaco, por ejemplo. Sí, claro, depende de dónde te eches el amoníaco, hija. En el pie sí. Pero estoy recomendando a Fernando, no todo va contigo ni contra ti. Ya, eso lo sé. Pero mira, dice Elena Noruega, propone otro método. Dice, a mí me picó una, en internet, dice, a mí me picó una enorme, en una playa de Hong Kong, todo el brazo lleno de herida. Fui a una casetilla de Chapa a preguntar qué podía hacer y me metieron el brazo en agua caliente. Lo dejaron un rato, después me echaron talco. Sí. Y me quitaron completamente la sensación. Dice, y es porque se me habían abierto los poros y resulta que debe ser una cosa... Dice, se me abrieron los poros para que saliera lo tóxico y el talco para que empapara. Y dice, fue una solución perfecta. Tanto que eso, el agua caliente ralentiza el veneno, entonces el dolor es menor. De hecho, o sea, dicen que el agua caliente en el tema de estos bichos, digamos, es bueno, una cosa por eso, y en otra, porque con el aumento de las temperaturas, y esa es la buena noticia que voy a dar hoy, estas no medusas, que además que lo sepáis, aunque no se coman humanos, son carnívoras, mueren con las altas temperaturas. Por eso sabemos que, aunque han llegado además en otras épocas en el Mediterráneo, estas llevan desde enero a febrero, pero como no eran épocas de bañarnos, no nos ha preocupado. Pero en cuanto suban las temperaturas, claro, en cuanto haga calor, las temperaturas van a morir. Sí, vale. Sí, bueno, nunca, al menos históricamente, nunca han sobrevivido al verano. O sea, que... No era Elena Noruega, era Elena BG la que nos ha contado eso desde Japón, pero bueno, de Japón, y está muy bien. Bueno, Ainhoa Goñi, entonces yo ahora te planteo una pregunta, o sea, 4 metros de ancho, de largo, por 2,5 aproximadamente, y por otros 3 metros de altura, 2,5... ¿Esto qué volumen de oxígeno más o menos nos auguras? Para 3 personas, una de las cuales está claramente... Una cosa, a ver cuánto me cuesta llegar allí, cojo una piedra de las grandes, me descuelgo desde el tejado, no sé, aguantáis una hora, media hora, me da un poco de miedo Goñi, que es muy vasca, es muy alicantina, es de Alicante, pero vasca, muy vasca así y es capaz de tumbar la puerta, la siguiente puerta, y la puerta blindada del estudio. Me llevo la raqueta de tenis de la época y bueno, me cargo esa ventana o la puerta, lo que haga falta. Pero de verdad, está empoderada. La Mary, desde que está empoderada... A ver, ante el empoderamiento de una mujer solamente puede haber el otro empoderamiento de la otra mujer, así que yo creo que solo tú nos puedes salvar. Venir a rescatarnos, que estamos aquí, 2 hombres acochinados en tablas. A ver, Fernando, te digo una cosa, tú eres un poco cobardica, entonces déjame hablar tranquilamente con Mary, vamos a realmente a evaluar la situación. ¿Sabes? Me hagáis esto, el día que tenemos un invitado, tampoco pasa nada, vamos a morir todos, asumamos. Perdóname, dices... Mira, puedo proponerte una cita de 10 minutos
o de 40, esta ha sido una cita que ha salido regular y que os toca ahí aguantar un par de 40 minutos. Una cita con Ainhoa Goñi están solicitadas. Quiero decir que no es una mala oferta si sales vivo de esta. A ver, es más de lo que te van a ofrecer en carne cruda. Que eso seguro que no te encierran en el estudio, pues son gente sana y aseada. Se rozan menos. Vaya imagen cafetera no sé para si el va a primer querer día. volver, Antonio. Y además el café se ha quedado fuera. Que Ese es el auténtico drama de la perdona, situación. hoy había traído croissants nuevos. Nos podemos alimentar del último croissant que queda. Ningún problema. Eso sí, María, cógelo tú y repártelo. Que ya conocemos a Fernando cuando se estresa, ¿vale? Claro, a mí me entra hambre. No ya, creo que voy a tener corazón. que solucionarlo yo, pero no sé cómo. Dice Scary, estoy al lado, ¿necesitáis algo? Pero Scary, vamos a ver, es que se tendrías han que entrar roto. en el edificio, O sea, después en el piso y después acceder a la puerta. Es que veo demasiadas... No, yo creo que es mejor llamar a los bomberos, que aparezcan los Eso, con bomberos esos cuerpazos. por el tejado. Ya te veo yo. Pero no, hombre, no sé. Bueno, tendremos que salir por bueno, la ventana. Igual lo retransmitimos sí. por Periscope. Yo creo que creo se que presta es lo a que, ya que estamos, vamos a Os digo ofrecer una una cosa, panorámica mientras os completa. coméis el último croissant con cara de hambrientos y de abandonados. Pero es que habrá oyentes que se piensen que es yo lo coña veo. y es absolutamente Es verdad literal. que Lo han sí. podido escuchar. O sea, ha habido un momento en que María se ha levantado, Joder, cerrado la el puerta. pobre Antonio, y se me he caído casi arrancado encima de la cerradura. Antonio del impulso. Ahí ha salido mi profesionalidad, ha seguido hablando de la moción de censura con Mary cayéndose sobre mí. Pero es que a mí me entraba la risa, porque claro, cuando he visto realmente el daño, porque al principio he pensado, se ha salido. No, lo ha partido Ya, en yo dos. igual. O sea, No, se ha partido en dos, sí. Lo ha partido. Es la primera María, vez que aquí demostrando que eso es fuerte, que no se necesita un hombre para cargarte una puerta. Muy Sí, bien. ahora tengo muy que bien. demostrar cómo se soluciona, pero no pasa nada. Bueno, poco a poco, tú lo hablamos ahora, ¿vale? Y Vale. hacemos algo de física. Algo se nos ocurrirá. No sé cómo vamos a salir de esta, Goñi. Bueno, sigue Por con el nosotros. tejado, si no podemos Perfecto. romperlo de arriba. A ver cuándo, creo que no mi sé. hermana tenía llaves. A lo mejor mi hermana puede venir. Os digo una a cosa, no hay ningún rescatarme. destornillador dentro, ¿va? ¿En serio, Fernando? No dejan destornillador dentro, siempre se dejan destornillador. Tengo un destornillador y un machete gigante. No sé si con esos dos elementos Vale. vamos a poder Te digo hacer una algo. cosa, Creo yo con que el, sí. sí. Tengo Con la, el machete sí. Tengo la navaja de acampada. Tengo la suiza y yo creo que con la suiza, en plan rollo MacGyver, podemos desmontar la ventana A entera ver. y salir por la ventana. Pero va a ser Claro, muy gracioso. O sea, No, ver a Antonio haz Maestre en una foto este de todas registro. maneras a la parte Ahora, que esté agradezco que haya colocada. pasado con Antonio Maestre, que hay confianza y no con Gabilondo, porque el número habría sido, o sea, Mary... Tiene que haber un tornillo, tiene que haber un tornillo en la parte de dentro, un par en la puerta, hay que soltarlos y ya está, os costará un pelín, pero seguro A ver, que lo en realidad ha conseguís. sido por darle un poquito de emoción al lunes. Hombre, lo que Así pasa es ya que has es- entrado... ahí has entrado tengo por que la puerta. contar. Ahora yo tengo que quiero un decirle, periscope. tengo que decir al compañero que tiene una entrevista con él a las 10 y explicarle, digo, no puedo llegar No puedo, que todavía es que porque estoy encerrado. en un Pon la estudio de cafetera. radio. Claramente no te van a creer. No sé si lo conseguiréis o No, no, yo creo que, pero a que hay ver. que grabarlo, emitirlo en directo, ya os digo yo que sí, pase lo que pase, solamente por reírnos. Ainhoa Y Goñi. si no lo conseguís, yo os digo una cosa, os doy un par de clasecitas sobre cómo utilizar un destornillador, tal cual. Que muchas gracias, Ainhoa, de Nada, corazón. a Adiós. vosotros. Ha sido un Oye, placer espero conocerte. veros pronto. ¿Sabes? Os quiero. No, al final no has calculado el volumen de aire, ¿no? O sea, bueno, yo creo que un par de horas de intentos... Mejor que no, porque Por lo empezamos a hiperventilar y, Eso y consumimos sí, antes. exacto, no hiperventilemos que gastamos más oxígeno, así que relax. Vamos a hacer un periscope, pero habíamos lanzado un hashtag que era la cafetera sí se debe. Entonces os pedimos que lo utilicéis, vamos a hacer un periscope a través para que veáis que es real. Cambiadlo por salvadnos. Y entonces, si utilizáis el hashtag, hacemos un periscope y os mostramos esa imagen de María.es volviéndose a empoderar, destrozando una ventana para poder salir. Este va a ser nuestro... No pasa nada, Mary, estamos contigo en la unidad, en la lucha. Nosotras podemos salir de aquí. Ainhoa Goñi, gracias, de verdad. Un abrazo. Adiós. Ha sido un Suerte, placer. Qué suerte, me das envidia. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy. Es la vida.
Son cosas que pasan en la vida y a veces pues la vida te despierta con sorpresas. Dice Goñi, que es muy cariñosa, dice, oye, que os lo digo en serio, ahora cuando colgaba con ella, dice que os lo digo en serio, que estoy muy cerca, si queréis me acerco. Digo, no, vamos a intentar salir por la ventana y si no, pues ya... Es que yo creo que no quepo por esta ventana. Va, ¿no? a ver, Mary, no te pases. No, hombre, por la abertura no, pero es que vamos a quitar vamos a quitar los muelles y las cosas, ¿cómo se llaman? Las cosas estas de los lados. Venga, yo retransmito. La bisagra, ¿no? La bisagra, sí. Sí, a ver, tú tienes yo porque todavía... A mí me gusta el bricolaje. No, yo no sé mucho. A mí, yo si esto empieza ya a ponerse en problemas, ya me sale el barrio y aquí me lío. Hombre, pues mira, Tampoco yo es cuestión de... no te lo he dicho antes, pero yo fui al cole a Fuenlabrada. Madre mía. Sí, así, eso igual es algo... Esto así ha salido de buena gente. Esto contribuye. Así ha salido de buena gente. Mira, ¿a qué colegio? Joder, es que no me va a salir el nombre. Pero bueno, estaba nada más entrando a la entrada de Fuenlabrada desde Getafe. Pero sí, yo estuve unos años, luego ya me pasé a Getafe. No son tampoco muy contrincantes, ¿no? Getafe, No, nosotros la verdad no tenemos nacionalismo. Getafe y Leganés sí, sí. como que tienen ahí... Nosotros en Fuenlabrada nos da igual todo, en general. No hay nacionalismo. Oye, pues, a ver... Estoy preparando el Periscope. También podemos hacer una encuesta para ver cómo quiere la audiencia que salgamos de aquí. Sí, por la ventana. Hay una opción que es desmontando la ventana, la otra opción es llamar a los bomberos y la tercera es dejarme tirar la puerta abajo. Yo opto por primera opción los bomberos. Mira, bueno, lo del oxígeno lo tenemos resuelto de entrada. Espera, pero bueno, ahora lo que no es poca cosa tener resuelto lo de sobrevivir. Sí, efectivamente. No es poca podíamos haber muerto, pero ya sabes que no hay muerto que 100 años dure. Díselo a Pedro Sánchez. No hay muerto en fin. Pero, y entonces voy a poner, subimos el periscopio. Que no es broma, que lo voy a retransmitir, ya que vamos a morir aquí en directo, pues por lo menos que sea que las redes sociales hablen de esto algún tiempo. Y entonces ahora la cuestión es... La primera, la culpable, que la asuma. Sí. Vale, os voy a explicar... Vale, ya estamos en directo, estamos emitiendo por el Periscopio Cafetero. Lo podéis encontrar en el hashtag del programa, Almohadilla la Cafetera. Toma, que no, sí que no te falta todo lo que has roto. Sobre todo la manera en la que has retorcido la anilla. ¿Esto? María está enseñando los elementos a la cámara. Algunas personas que lo están escuchando en sus automóviles o en las emisoras FM que nos redifunden no estarán viendo esta imagen, pero yo se la describo. Pero lo podemos explicar muy bien, porque bueno, pues el pomo me lo he cargado, entonces pues se ve cómo se ha roto. Todo ha sido porque allí está la puerta del estudio, ¿vale? Y entonces pues me ha dicho Fer, estaba hablando además Antonio, y me ha dicho Fer, bueno, venga, pues vamos a cierra la puerta. Entonces hay que tirar mucho porque justo hay unos cables, bueno, entonces nunca me hubiese esperado que hubiese tirado con tanta fuerza como para cargarme una puerta. Pero ha pasado. Y encima ha habido un efecto rebote contra Antonio Maestre, que casi le he tirado también al suelo. Sí, me ha golpeado. Sí, le he golpeado. O sea, todo el mundo ha notado mi fuerza hoy. Así que nada, creo que vas a tener que cambiar de café porque es demasiado enérgico. Pero, Antonio, ¿no has dicho nada del croissant? No, yo no he comido con esto croissant. No has comido croissant, con esto nos tenemos que alimentar las próximas horas. Y encima a lo mejor hay que racionarlo porque no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Entonces con esto es lo que tendremos que sobrevivir. Esto y lo que me ha quedado del café frío, que es un poco... Porque no queda... Sí, bueno, además es que estaba frío, porque yo no sé, no hemos calentado la leche. Bueno, ya podéis ir hablando vosotros que están conectados. Yo voy a ver... Vamos a ver no, yo sujeto y vosotros me vais a ver. Sí, pero vosotros tenéis que ir haciendo... Pero tienes que ir explicándole a la gente porque no... Vale, yo os voy explicando tanto en Periscope, ¿vale? Como en antena. A ver, ahora está... A ver, Antonio Maestre no le llega el brazo fuera del estudio, o sea, no tiene un brazo chicle. No se puede... está intentando abrir desde la ventana. Si yo viera con algo... No, pero yo creo que... Y entonces... la ventana es abatible, o sea, no es una ventana que se abra del todo, con lo cual ahí no cabe nadie. Y entonces lo que están intentando es que la ventana pues deje de ser abatible, ¿vale? Y entonces pues abrirla del todo. Tampoco te pongas en plan científica. Y alguien se colará por la ventana, yo me ofrezco voluntaria ya que he sido la causante de todo esto, y a ver qué pasa, yo no sé, podemos hacer una encuesta. ¿Cuánto tarda? Mira, tengo la navaja suiza. Mira, he sacado el cajón de los destornilladores. Que no sabía yo que tenía aquí la navaja suiza, que no es broma. Y entonces... Y unos alicates.
yo creo que con estos dos elementos... Espérate que está sacando... Tú tampoco desmontes la iluminación del estudio, maestre. Bueno, Ana Pastor, si nos estás escuchando, igual ahora necesitamos que vengas a rescatarnos. Tenemos que escuchar al rey republicano. Espera, que yo creo que puedo Con las cucharas de plástico, es que me las he dejado. Me las he dejado fuera, si no, yo creo que con eso podíamos hacerlo. No, que podemos desatarlo. ¡Woo! ¡Qué bien, qué bien! Antonio Maestre lo ha solucionado. Que esto merecía una foto. Sí. O sea, resulta que Antonio Maestre ha cogido un tubo de neón, lo ha lanzado desde la ventana, atinando en el picaporte, lo ha retorcido y ha abierto la puerta por fuera. O sea, tú dónde te has educado, tú dónde te has criado, en qué barrio. Soy de Fuenlabrada y me he criado con MacGyver. Imagínate. ¿También sabes abrir automóviles? Bueno, eso no puedo decirlo porque podrás ser utilizado en mi contra por Eduardo Inda. Desde luego, lo que sabemos es que sabes abrir puertas. Esto ya nos da que pensar, pero bueno, está bien. Está solucionado. Pues has salvado la vida de la cafetera. Qué bien. ¿Has visto qué alegría? No hace falta desmontar la ventana ni nada. Y no se ha caído encima de nadie ni nada. No, y no hemos roto nada que querías desmontar, o sea, que te sirve... Sí, ahora ya no podemos cerrar la puerta. Para que veáis que invitarme a venir aquí... No es productivo. Oye, vente cuando quieras. La próxima vez te daremos leche caliente y procuraremos no cerrar, procuraremos tener la cerradura no cerrar por dentro. Dejar ese neón dentro por si acaso. Ahora te agradecemos que hayas sido tú. Ahora me explicas cómo lo has hecho, porque bueno es saber qué pasa si vuelve a ocurrir. Vale. Pero agradecemos que hayas sido tú porque podía haber resultado, no sé, Zapatero. Si lo dejamos encerrado, a ver qué cara le exclusiva, ponemos. ¿no? Hasta que no salgas de aquí. Que Antonio Maestre, de verdad que ha sido un gustazo tenerte de visita en el estudio y lamentamos. No nos lo tengas en cuenta. Ha sido un gusto, me lo he pasado muy bien y encima ha tenido emoción y todo. Ya tenemos algo para contar. Lo que pasa es que luego, la próxima vez que venga, tenemos que superarlo. Sí, va a ser difícil ya, ¿eh? Sí. Esto ha puesto el listón muy alto, pero bueno. Eso sí. Y además que parezca que no estaba pensado, ¿sabes? Sí, eso que ha quedado... Ha sido todo como muy improvisado. Así. Bueno, no podemos lanzar Su Alteza Real Cafetera porque estamos emitiendo ahora con el Periscope, así que mañana lo podemos retomar, lo podemos recuperar. Maestre, gracias de corazón, de verdad. Vosotros. Y cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa, o sea que te esperamos encantados. Siempre que queráis, aquí estaré y es un placer. Mary, gracias. Muchísimas gracias. No me fuerza lo tenga... ahí, sí, señor, ahí empoderada, así nos gustan las mujeres, sí. Claro que sí. Bueno, gracias. Y a toda la cafetera, muchísimas gracias a todos los oyentes del programa Toda la Resistencia por ser tan majos y siempre tan simpáticos. Nos vamos, mañana volvemos con más. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Better word, better louder than lies that I've heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep it step ahead.